año que pasa nuestra existencia pueda ser evaluado en función de cuánto peso de madurez, de cuánto nosotros podemos ir creciendo en el entendimiento de la palabra, de la voluntad de Dios. Y un punto fundamental de todo esto tiene que ver con este tema que nosotros vamos a agotar en esta noche. Saludo a todos los que a la distancia, desde el año pasado no tenía la oportunidad de ver, aunque sea por el monitor, y saludar, y aquellos que aquí estamos presentes. Así que quisiera considerar un pasaje en las Escrituras que se encuentra en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29 al 30. Capítulo 2, versículo 29 al 30. Quiero hacer una aclaración muy básico y probablemente no muy útil, pero en lo que usted se contextualiza con ese pasaje conmigo. Reitero, primer libro, ¿verdad? Conmigo, libro de Samuel, capítulo 2, 29 al 30. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis? Yo he escuchado a muchas personas cuando leen la Escritura, cuando enseñan desde una plataforma, decir, vaya conmigo a primera de Samuel. Y la expresión primera tiene que ser usada específicamente para carta o epístola. Pero cuando es un libro, en el contexto del que está hablando acá, que se atribuye a este profeta, no puede ser usada la expresión primera. Así que el que yo de ustedes vea en una plataforma o escuche diciendo vaya a primera de Reyes, primera de Samuel, voy a hacer una intervención divina y le voy a recordar que esto no es una epístola ni una carta y que el deber es nosotros presentar la palabra con el más alto grado de excelencia. Amén. Así que bueno, primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 29 al 30, y primer libro de Samuel, capítulo 2, del 12 al 13. Dice la Escritura de la siguiente manera. Porque habéis hollado leo el verso 12 primeramente, y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y luego entonces separaba una porción de eso que se ofrecía en sacrificio. En primer libro de Samuel 22, capítulo 2, 22 al 24 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, no, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo habla de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Y luego entonces en el verso 29 a 30 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé para ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, le consultó y provocó el Señor, diciéndole, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel te dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué interesante es esta declaración de la Escritura e historia, la cual yo le animo a ustedes a que puedan estudiar lo que es este sacerdocio del cual la Biblia en un momento determinado habla. Y los papeles protagónicos que vivió en la nación de Israel este sacerdocio de la descendencia de Elí. No solamente por la función que tocó enfrentar de ellos en su contexto de tiempo, de pacto, sino por lo mal que terminó la casa de Elí.
por causa de no haber honrado a Dios de la forma correcta. Y es que cuando nosotros hablamos del principio eterno de la honra, tenemos que resaltar algunos papeles o principios o detalles fundamentales en el primero. Cuando hablamos de un principio eterno, hablamos de algo que no fue establecido por la voluntad o la necesidad humana. En pocas palabras, no fue un hombre que estableció los principios de la honra, no fue un clan de una familia, no hubo un patriarca que se le ocurrió una idea inventiva de decir, vamos a honrar a Dios, sino fue Dios mismo desde los cielos que estableció que Él honraría a aquellos que le honremos a Él. Por lo tanto, la honra es un principio eterno, pero de ese principio eterno se nace lo que se llama la primera mención de las cosas. En pocas palabras, las culturas milenarias, tiempos antiguos, culturas que vivieron otras edades y tiempos, incluyendo desde el inicio de la creación, entonces comienzan a practicar los principios de la honra. Cabe resaltar lo que sucede con el caso de Caín y Abel, cuando comienza a hablar la Biblia en el libro de comienzo Génesis. Dice que cuando ellos venían, uno de los hermanos representaba la labranza de la tierra, el cultivo, que era uno de los oficios más antiguos existentes. El otro, el cuidado del ganado. Pero cuando venía el tiempo de la cosecha o el tiempo de lo que tenía que ver con el tiempo de poder presentar los ganados, ellos entonces venían y presentaban al Señor un principio que hoy se le puede llamar la ofrenda de Caín y Abel, pero era una expresión de gratitud y honra a Dios por lo que Dios había hecho en la cosecha o por lo que Dios había hecho en medio de lo que tenía que ver con el ganado que ellos tenían. Allí entonces vemos cómo en un momento determinado, aunque era aparentemente pasable, Dios vio el corazón de cada uno de ellos antes de ver lo que se trataba del recurso que ellos estaban presentando ante Dios. Y este es un punto aquí predominante. Cuando hablamos de honra en el sano contexto, la honra no está determinada por el valor monetario que tiene lo que usted hace, o metálico o material para Dios, sino por la actitud del corazón con que usted presenta aún su propia vida, servicio, tiempo, o lo que sea que usted dedique delante del Señor. Así que la honra no se origina en la tierra, sino en los cielos. Por eso es un principio eterno. Y cuando hablamos de definir honra, tenemos que hablar de algunos aspectos. Y es que definir honra es hablar de gran respeto o estima. Por eso el honor y la honra son principios milenarios practicados en muchas culturas y religiones del mundo, porque este principio tiene grandes beneficios. Implica que como ciudadano del reino, la práctica de este principio, bíblicamente hablando, abre puertas en el espíritu, nos permite caminar y esperar y operar en principios del reino como lo es el dominio, la autoridad, la siembra, la cosecha, la multiplicación, la fructificación y todo lo que tiene que ver con esta realidad espiritual que plantea que el principio de honrar es un principio que establece un orden que nace en el corazón y en el trono de Dios. En mi caso, yo cito una experiencia que en una ocasión tuve. Estábamos en un lugar de Guatemala. Había un festival evangelístico donde previamente íbamos a una conferencia pastoral. Y tuve la oportunidad de conocer, estaba muy cerca de una tierra de la cual yo había conocido al pastor o apóstol que era el padre de esa tribu y que conoció del Señor. Una tierra caracterizada por prostíbulos, por cuarteles y por cantinas de borrachos, llamada Molonga, y una comunidad rural que no había más nada que destrucción y miseria, y la gente de temprana edad por la frustración que hay en el alcoholismo. Pero esa tierra, Dios permitió que el Evangelio llegara a un padre de familia que no sabía ni leer. Aprendió a leer con unos libritos, con la misma Biblia, comenzó a hablar del Evangelio, se convirtió en su familia, se convirtieron los vecinos, se fueron convirtieron de otras tribus, hasta que empezó el Evangelio a tomar fuerza en el lugar. Allí esta gente mundialmente son conocidos. Tuve el privilegio de compartir unos días en un congreso con él en la ciudad de Nueva York.
Y me llamó la atención que a él lo detuvieron en el aeropuerto porque él quiso venir a predicar y traer un fruto de su tierra. El Departamento de Agricultura del aeropuerto lo detuvo porque pensaban que era un tema fraudulento. Y es que cuando este hombre sacó de su maletín lo que trajo, literalmente trajo una zanahoria. Yo quisiera que por favor ustedes no me tomen como un pecado de exageración, pero era más grande que esto. Yo nunca había visto una cosa así en mi vida. Sacó una especie como de melón que no habían visto una cosa de ese tamaño y pensaban que era como un tema de algún tipo de alteración genética. Cuando yo voy a esa tierra y confirmo años después, me doy cuenta que todo eso para ellos es normal. Y ellos entonces son conocidos en toda la nación, son conocidos en otros lugares del mundo, porque era la tierra que tenía muchas cantinas, cárceles y prostíbulos, y no hay ni una, porque todo fue demolido, y hoy la comunidad tiene el privilegio de que esa que le provee ese terruño cerca de un río, los frutos que toda la nación consume, y frutos de superior calidad. Compraron tractores, aran la tierra, son tan bendecidos que lo que en otro tiempo dura 7 meses para fructificar, a ellos fructifican 4. Y es un fenómeno digno de estudio. Usted estuvo allá, Pastor Raquel. Pero cuando yo estaba allá, en Chela, la cosa que a mí más me impactó, porque conocía la historia, es que converso con uno de estos pastores que viene de la región. Y le digo, ¿y cuál fue el secreto que encontraron? Él me dijo, sencillo, pastor. Nosotros nunca damos lo que nos toca. Porque la tierra nunca nos da lo que merecemos, sino más. Entonces cuando nos compran una cantidad de algún tipo de fruto o vegetal que a otro duraba 6 meses, nosotros nos hacen 4 y 5, mejor que todo el mundo, nosotros damos libre de más, porque dando recibimos más de la tierra. A mí eso me marcó la vida. Y pude entender en vivo el por qué Dios ha hecho cosas tan grandes con él. ¿Cuántas culturas, probablemente sin conocimiento de Dios, practican un principio? Tal vez no saben lo que están haciendo del todo. No tienen la luz en cuanto a entendimiento que tiene la Escritura. Pero es que los principios se sustentan en sí mismos. Cuando nosotros honramos al Señor, nosotros nunca vamos a procurar hacer las cosas a medias para Él. No vamos a hacer las cosas mediocremente, no vamos a hacer las cosas de mala forma o de mala gana, como se dice popularmente hablando, sino que siempre vamos a buscar que lo que hagamos termine siendo lo más excelente, lo que pueda agradar y lo que pueda honrar el nombre del Señor. Así que entonces, cuando hablamos de principios, no podemos limitarnos a posiciones geográficas, no podemos entender que el principio está limitado a una región, sino que los principios son universales. Y para los principios no existe relativismo cultural. El principio que opera aquí funciona en Asia. El que opera en Asia funciona en Oriente, pero sobre todo si es un principio eterno. Así que en el mismo grado en que honramos a Dios en ese mismo nivel, también Dios nos honrará a nosotros. En el mismo grado en que ponemos lo de Dios en poco, de la misma forma también nosotros seremos tratados en poco. Este es un principio que declara que con la vara que medimos se nos volverá a medir. Así que la falta del conocimiento de un principio o una ley no nos exime de consecuencias. Y aquí yo quiero plantearle un tema muy práctico y básico, de lógica común. Usted puede tomar una persona que sea un físico-químico, un matemático, un ingeniero avanzado, catedrático de ingeniería con conocimientos de medidas, alturas y riesgos. Llevarlo a un piso número 50 de un edificio y tiene conocimiento del peligro que está si se cae de ahí arriba. Y puede llevar a una persona que no sepa leer ni escribir, que no entienda nada de esas medidas. Y si los dos se lanzan, ¿usted cree que el que no sabe absolutamente nada le va a pasar algo? Si los dos se caen del mismo piso, 50, el que sabe mucho de ingeniería y de cálculo de distancia, y el que nunca ha leído ni siquiera un libro, ¿qué usted cree que le va a pasar a los dos? Porque la ignorancia de un principio no me exime de sus consecuencias.
Entonces nosotros tenemos una cantidad de personas que tienen condiciones y situaciones porque no han entendido principios, pero el no entenderlo no nos libera de lo que es la realidad que cosechamos cuando no lo practicamos. Por eso se hace necesario generar una mentalidad en una familia, en una generación, de que podamos comprender por qué la Escritura está llena de recursos, de estrategias, de declaraciones, para que usted y yo podamos cada día vivir en el bien y en el favor de Dios, en la faz de la tierra. Pero el problema no está en Dios, que no nos ha dado la instrucción, sino en nosotros, que muchas veces, por un tema de subcultura, por un tema de traumas que venimos arrastrando, de modelos erróneos que hemos visto, queremos invalidar los principios. Y yo entiendo que la honra es un principio eterno que ha sido abusado sobre la faz de la tierra. Hay quienes han usado la honra como una realidad lucrativa, otros han hecho un trabajo con la honra, otros en países amedrentan a otros y ellos ejercen una especie como de pleitesía, donde hay monarquías y en otras esferas hasta del mismo evangelio que son lastimosos con la honra. Lo que hacen es que hieren y afectan con ella, pero la negligencia y el abuso de uno nunca cancelará la legalidad de un principio. Particular, que alguien se deslice o abuse de algo no significa que esté invalidando la naturaleza de un principio, mucho menos cuando el principio es eterno. Así que entonces la realidad es que cuando la Biblia habla de honra, la honra es comparada con gloria. Honra está ligada al reconocimiento, de manera que usted jamás podrá honrar lo que no reconoce. Y el principio para honrar se llama reconocer. Cuando hay reconocimiento habrá honra. Cuando hay reconocimiento habrá valoración. Cuando hay reconocimiento habrá estima. Y la honra no solo se practica desde la posición donde usted está hacia donde alguien que usted crea en un término jerárquico superior, sino que la honra se practica en diferentes direcciones. Por ejemplo, los padres pueden honrar a sus hijos, aunque sean menor de edad y estén subordinados a la crianza y a la autoridad que se ejerce. ¿Cómo honramos a nuestros hijos? De diferentes maneras. La Biblia habla de los hijos honrando a sus padres para que vaya bien, que es el mandamiento con promesa, y seamos de largos días sobre la faz de la tierra. ¿Cómo un padre honra a su hijo? No provocándolo a ira, tratándole con el respeto que debe, porque así como un hijo está puesto por el cuidado de un padre hasta que llegue a su edad señalada, eso no le da derecho de maltratarlo y ultrajarlo con palabras, porque eso violenta lo que es la cultura de la honra. Y si usted y yo analizamos lo que la honra significa, usted y yo podemos convertirnos en instrumentos de honra, que caminemos a diario bendiciendo personas, honrando personas, y no necesariamente esto tiene que ver con cosas materiales. La palabra, el reconocimiento, la valoración, un ejercicio que les confieso hoy, que practico continuamente y ha cambiado bastante en mi vida. Y he tenido el privilegio de verlo de mucho que yo decido que no va a pasar un día de mi vida sin expresar por lo menos todos los días 3 personas lo que yo valoro de ella. El día que usted menos espera, se para con el que cuida la puerta. El día que alguien menos lo espera, usted se para con el que a diario le atiende en un lugar y le dice: yo valoro lo que tú haces. Y lo hace de corazón, porque tampoco es que lo haga hipócritamente. Usted debe el reconocimiento, el valor y la honra a la persona que merece, y usted será honrado. Pero si usted no siembra honra, sino deshonra, ofensa y atropello, usted va a vivir una vida que va a hablar muy pobre del evangelio que representamos en Cristo Jesús. Uno de los aspectos que el evangelio encara en la riqueza espiritual y en todo el bienestar, bienestar, tener y bienacer de la vida de un ser humano tiene que ver con la dignidad. Cuando usted se siente amado, todo ser humano tiene la necesidad de sentirse amado,
tiene la necesidad de sentirse reconocido en el sano contexto, valorado, que lo que usted está haciendo tiene propósito, no es una cosa más, sino que alguien podía haberlo hecho, pero Dios lo eligió a usted porque le dio la gracia y los talentos, usted lo hace con mayor gozo y con mayor dignidad. Honrar es cultura del reino de Dios. Dios es un Dios que acepta que lo honremos, pero también honra a aquellos que le honran. Y la Biblia dice que Jesús dijo, al que me sirve, mi Padre le honrará. Por lo tanto, honrar es una práctica poderosa que si aprendemos de ella, nos garantiza que nos irá bien en todas nuestras vidas. Pero en el caso de los hijos de Eli, no honraron a Dios para nada. Él dio más honra a sus hijos que a Dios. No quiso ofenderlos, no quiso perturbarlos, y como consecuencia esto trajo una desolación sobre la casa y el sacerdocio de él. Nosotros hoy en nuestros días, más que nunca en esta generación, necesitamos imperantemente modelar la cultura de la honra. Tan solo basta con ver cómo cuando uno era más niño o joven, no es que no lo somos, pero más joven, uno iba donde una persona mayor o alguien se dirigía en una conversación que usted tuviera y un niño tenía que pedir permiso, saber cómo interactuar y cuándo se le daba la autorización. Y yo particularmente nunca tuve la oportunidad de abrir la nevera de la casa de mis abuelos. Yo tenía que mirar a mi mamá y si me brindaban algo y yo lo tomaba y mi mamá no lo aprobaba, yo tenía pero un problema grave en mi casa. Y esa era la cultura. Entonces las personas nos ofrecían algo cuando visitaban mi hogar, miraban a mi mamá y a mi papá y le decían apruébelo para que él pueda tomarlo. Entonces cuando decían que sí, entonces uno procedía. Era principios, cultura, que hicieron mucho bien a una generación. Hoy en día, ya no vemos esto. Tenemos unos niños sueltos que no dejan mucho que desear. Así que en el tiempo de hoy, más que nunca, es importante rescatar estos principios. Y la Escritura habla de esta cultura dentro del reino de Dios. Al anciano hay que honrar. A los padres hay que honrarlos. Es un mandamiento con promesa que garantiza que nos irá bien y seremos de largos días sobre la faz de la tierra. Pero también hay que aprender a honrar al que no te puede devolver la honra. Aquel que no tiene cómo. Para que no se convierta entonces en una transacción, sino en un principio que se practica desde un corazón agradecido y entendido. Así que Satanás es el primero, su cultura es contraria a la del reino de Dios. Y mientras Dios opera por medio de una cultura de honra en su reino, Satanás opera por medio de la deshonra. El afectar la dignidad, socavar la dignidad del ser humano. Y noten hasta dónde llega la deshonra de las tinieblas y su representación del reino. Que cuando el enemigo no tiene cómo deshonrarte más, te arruina tu propio nombre. Y ya las personas salen por la calle y ya no te dicen el nombre que te decían, con que naciste y te conocieron, sino ahí va el borracho, ahí va la prostituta, ahí va el ladrón, ahí va el sinvergüenza, porque te vas socavando, arruinando, hasta dejarte absolutamente sin nada. Esta realidad es la que manifiesta que en los ministerios, a través del espíritu de Judas, se socava la honra dentro de un ministerio. Judas es aquel que aparece como una tipificación de esa mentalidad de deshonra. Y por eso vemos el cuadro que aparece en las Escrituras de cuando aquella mujer llega reconociendo la autoridad de Cristo. Y Jesús estaba en aquel lugar y aquella mujer iba a derramar el frasco de alabastro a los pies del Señor. Y cómo Judas interactúa e interviene y dice que era imposible que ella pudiera romper ese frasco, porque la realidad era que él sabía que ese frasco tenía un gran precio. Y es que un frasco de alabastro era un frasco que usted no podría abrir el perfume y echarlo. Era un orificio que daba para entrar en la sustancia, pero no para sacarla. Por lo tanto, era tan caro que tenía que romperse para poderse derramar. Y Judas entendía esta realidad y que era el economista del grupo,
Estaba pensando más en el costo que esto iba a tener que en lo que en realidad se presentaba para quien se estaba haciendo. Pero luego entonces vemos cómo eso manifestó que era lo que había en su corazón. Y el espíritu de Judas sigue operando de la misma forma en este día. El espíritu de Judas dice, ¿por qué hay que tener un templo que tenga presentación y que pueda operar en excelencia? ¿Por qué tenemos que comprar un micrófono y un sonido que se escuche bien y no una cosa cualquiera? La razón no tiene que ver con otra cosa. A Dios se le tiene que dar lo mejor, porque Él lo merece todo, ya que Él es el dueño de todo lo existente. Y Colosenses plantea que todo lo que existe es por medio de Él, en Él y para Él, y Él es que sustenta todas las cosas. Hay un salmo que declara del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, que se escapa de su dominio. Por lo tanto, no le damos nada, sino que de lo recibido de él tenemos el privilegio de honrar. Nuestro liderazgo en la tierra está siendo de igual forma llevado sutilmente por el humanismo y otras corrientes a ver como bueno lo malo y como malo lo bueno y a operar en la desorden. Por eso hoy cuando un padre envejece vemos como los hijos ya no quieren hacerse cuidado porque ya no es útil y el sistema te dice que eso es lo correcto para que tú inicies tu vida, cuando la realidad es que la Biblia habla lo contrario. Judas en un momento fue esta representación, el espíritu del anticristo, haciendo escarnio de todo lo que tiene que ver con la vida de Dios en una generación, opera de esta forma, permeando aún dentro del mismo evangelio. Por eso, personas que supieron caminar en honra en la Escritura, y algunos de ellos que quiero citar en esta hora, el primero es José en el libro de Génesis, específicamente en algunos versos que voy a tener mención. José es el antítesis aún en los momentos de mayor opresión. Él honró a su padre, dice en Génesis capítulo 37, verso 13. José en un momento determinado, en Génesis 45, 23, aunque sabía que sus hermanos lo odiaban, le dijo a su padre que había una realidad en Génesis 45, 23, y es que le envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnos cargados de trigo, pan y comida para su padre en el camino, porque José entendía lo que se llamaba el principio de la honra. Cuando José se reveló a sus hermanos después de haber llegado al poder en Egipto como gobernante, no se olvidó de su padre. Le envió regalos otra vez, Génesis 46, 29. Y luego vemos cómo fue a reunirse con su padre en Gosén y no esperó que el papá fuera a Egipto a verlo, lo cual implica que no sería un grado de importancia, sino que fue donde él entendiendo la condición en que su padre estaba. Él trajo a sus hijos cuando nacieron Efraín y Manasés, uno llamado el nombre de Efraín, Dios me hizo olvidar, y Manasés, Dios me hizo fructificar, en Génesis 48, 9, solo para que su padre lo bendijera antes de morir. Y me llama la atención, y cito, para que usted tuviera este pasaje en Génesis 48, 9, que lo que pasó allí tenía que ver con la tipificación de la cruz de Cristo, porque José era un antitipo de Cristo. Y es que nunca se bendecía el de la derecha con la derecha y el de la izquierda con la izquierda, sino que la izquierda era sobre el de la derecha y la derecha sobre la izquierda. Y cuando el padre de José bendice a estos dos, lo que hizo fue que hizo una cruz con la mano y puso la diestra sobre la izquierda y la izquierda sobre la derecha, y allí Efraín y Manasés, después del dolor, del sufrimiento y la tragedia que desde los 17 años José vivió, enseñó con sus dos hijos que para usted poder fructificar tiene que aprender a perdonar y olvidar lo mismo que sucedió en la cruz del Calvario. Y José hizo honor a su amo como siervo, guardándose para no deshonrarlo. Hizo honor a su amo cuando se negó a dormir con su esposa, Génesis 39, 7 al 10, honró la dignidad. Y también honró en medio de su crisis o cárcel o enemigo, en Génesis 39,
a aquellos que lo cuidaban dentro de la cárcel, honró a la autoridad gubernamental de Faraón. Cuando Faraón le llama en Génesis 41, fue apresuradamente, se presentó, aunque no estuviera de acuerdo con Faraón, se afeitó, mudó su vestido, vino a Faraón y cuando asumió la posición de gobierno, le interpretó cuál era el secreto de los graneros para poder tener abundancia cuando vinieran los tiempos de crisis y necesidad sobre él. José pudo haber sido un increíble y decir a Faraón que quiebre, a Faraón que resuelva como quiera, total, no tiene que ver nada con lo que yo creo que soy hebreo. Pero él se presentó porque entendía el principio de honra, de autoridad, y eso lo engrandeció también a él. Honró a sus padres y honró a todo aquel que le rodeó. El caso de Cristo es el máximo de los ejemplos. Jesús, como mayor modelo de honra para la iglesia, para nosotros, mostró diferentes niveles de honra en un momento determinado. Cuando encontramos pasajes bíblicos como Lucas capítulo 2, versos 51 al 52, y dice que Jesús, como un hijo modelo, entonces manifestó que estaba sujeto a sus padres y hacía y guardaba todas estas cosas, creciendo en sabiduría, gracia y estatura, guardándolo en su corazón para con Dios y para con los hombres. Luego vemos cómo Jesús honró las leyes de la tierra. En un momento determinado, en Mateo 17, 27 le dicen, maestro, estos impuestos que están cobrando tan caros, tú estás anunciando el reino, debemos de pagarlos. Jesús dice, vayan al mar, echen el anzuelo, saquen el primer pez, cuando lo tomen abran en la boca, cuando haya un escatadero, una moneda, tómenla, désela por mí y por ustedes. Y en un momento determinado dijeron, hay que pagar impuestos, y dijo, ¿de quién es la carne esta moneda? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que aprender que no todas las leyes estarán siendo legisladas de la forma correcta. No todas las determinaciones gubernamentales son las correctas, pero el que a lo establecido por Dios resiste, en algún momento acarrea condenación. No lo digo yo, sino Romanos capítulo 3. Luego también habla de que no en vano lleva la espada quien la tiene en la mano. Por lo tanto, nosotros tenemos una ley eterna que nos rige, pero tenemos que operar con sabiduría en la tierra. Y hoy estamos viendo una cantidad de creyentes que se sienten por encima de toda ley. Personas que solo operan en teoría de conspiración, que todos están buscando una estrategia del infierno por allá para poder entonces no someterse a ella, porque quieren vivir de una manera anárquica en la tierra, pero quieren a la misma vez predicar un evangelio de orden. Nosotros necesitamos configurar la mentalidad para que lo que se diga en el nombre del Señor de nosotros no traiga vergüenza, sino honra. Que vayamos como ovejas al matadero, sumisos en actos que contradicen la palabra de Dios. Pero es que busquemos la forma de no ser anárquicos, justificándonos como hijos de Dios, para no tener ni siquiera cuenta de que hay un orden establecido sobre la faz de la tierra. Jesús honró el orden cuando se sentó en la mesa en la casa de los fariseos. Lucas 7:36. Honró a personas que visitó en su momento. Honró al Padre cuando en Juan 8:49 dice la Escritura que Jesús respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Por lo tanto, cuando vemos la Escritura aparece llena de principios de honra desde inicio hasta fin. Tantos que la vida no nos daría para practicar todo lo que la Biblia establece de la forma que podemos honrar a Dios y a los hombres que le representan. Pero esta honra no se queda sin recompensa. Esta honra tiene grandes beneficios en el presente y en el futuro. Por eso Dios dijo, honraré a los que me honran y tendré por poco al que me tenga por poco. Así que hay beneficios de la honra sobre la faz de la tierra. Y uno de ellos es que
aprendemos que cuando honramos correctamente y honramos a Dios, hay garantía de que vamos a vivir largos días sobre la faz de la tierra. De igual forma, también Proverbios 20:20 habla de las consecuencias contrarias. Por ejemplo, la Biblia dice: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. Escúcheme bien. Y vivirá y terminará su día en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20:20. Y me parece que si es 20:20 para que veamos más claro las consecuencias que esto tiene acá. Esto quiere decir que el que maldice a padre y madre lo maltrata, su espíritu vivirá en tinieblas. Por eso habla que se le apagará su lámpara. Y hay consecuencias de no caminar en él. Por ejemplo, Cam no honró a su padre y exhibió su desnudez, Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Génesis 9:24-25. Despertó Noé de su embriaguez por lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Las consecuencias están hoy en la tierra árabe, porque esta descendencia de Cam todavía el día de hoy vive entre desiertos y no logra levantarse de la contienda, de la guerra, del caos que usted ve allí, porque esto tiene que ver con una consecuencia generacional. Segundo libro de Samuel 15. Absalón se revela contra su padre, rey David. Vemos como Absalón tenía un pelo muy largo, una melena que le llegó a elevar la máxima potencia de su orgullo. Y Absalón entendía que él era la persona que todos debían de reconocer y le quitó la atención de honra que debía de tener su padre como rey. Como resultado, dice que un día Absalón iba en su caballo y su melena se enredó de un árbol y terminó suspendido. Escúchame bien, que esto es un detalle relevante. Absalón no terminó muerto en el cielo ni en la tierra, sino en el aire, suspendido literalmente, porque murió ahorcado por su propio cabello. Porque eso que un día se puede convertir en el objeto de tu orgullo, será también el objeto de tu destrucción y tu caída. Y cuidado si es tu muerte espiritual. Cuando hay cosas en nuestro corazón que se levantan, como el ego, la arrogancia, el orgullo, el creernos que somos mejor que todos, el empezar a entender que somos mejores hasta que el Señor, como le pasa a muchas personas que creen que separados de Él pueden llegar lejos, trae graves consecuencias. Así que hay otro ejemplo en la Biblia de las consecuencias de la deshonra que se atribuye a un personaje llamado Rubén y Bilha. Génesis 35 lo puede estudiar. Génesis 27 habla de Jacob cuando le robaron el derecho de nacimiento o la primogenitura. Lucas 15:11-32, el hijo pródigo. Primer libro de Reyes, capítulo 1, Adonías usurpa el trono de su padre, rey David. Y como en Génesis 19, las hijas de Lot lo emborrachan para tener intimidad con él, teniendo el primer acto de incesto con los hijos que nacieron producto de esta relación que no era conforme al orden de Dios. Así que algunos de estos casos que vemos operaron en deshonra que trajo consecuencias para ellos en su momento y para su generación. Pero también vemos algunos que fueron muy bendecidos a causa de caminar en principio de honra. El primero de ellos es Isaac. Génesis 22:8. Obedeció a su padre, amaneció en el altar y su padre respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y todo el mundo resalta la fe de Abraham, pero hay que ser justo y pensar en la obediencia de Isaac. Porque si usted va a poner un sacrificio y usted no está viendo el animal, y a usted que lo están por amarrar, mire, eso es obediente. Y no era un niñito chiquitito, tampoco como que no supiera que había un problema, ¿verdad? Y pregunto, no hay cosa que pregunte más que un muchacho en un camino largo, y cuánto falta, y qué es lo que vamos a hacer. Así que Abraham fue un hombre de fe. Por Isaac fue un obediente. Porque la verdad que cualquiera lo deja solo. David, primer libro de Samuel 17-18. Y dijo Isaías a David: toma ahora para tus hermanos un efa
de este grano tostado, 10 panes. Llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, bien, y toma prenda de ellos. Y David lo hizo como se le ordenó. Pero la obediencia y honra que David tuvo a su padre Isaí le abrieron el camino hacia la monarquía y al dominio. Porque cuando él llegó allá, fue que él se dio cuenta de lo que estaba pasando con ese gigante incircunciso que 40 días y 40 noches amedrentaba a Dios, lo maldecía el nombre de Dios, no paraba de vociferar y al pueblo de Israel. David pudo haber dicho, ¿por qué a mí? Envíen a otro. Yo no tengo que estarle llevando agua y comida a mis hermanos. Pero lo que hoy se ve como algo simple o insignificante o hasta mediocre y humillante, mañana Dios lo puede tornar en un entrenamiento de bendición. Las cosas que a veces uno cree que no son muy significativas, Dios las usa para entrenar nuestro corazón y nuestro entendimiento para que el día que Dios nos coloque donde nos quiere colocar, no se nos suban los humos a la cabeza. Dios siempre tiene una vía de trabajar nuestro espíritu para que aprendamos a valorar lo que Él luego hará en nuestra vida. El caso de Salomón, en el primer libro de Crónicas 28, Salomón siguió el consejo de su padre en la edificación del templo. Y por medio de su obediencia, Dios lo hizo uno de los hombres más ricos y por sobre todo sabios del mundo, al punto que hoy todavía se habla en todas las esferas del saber, de la sabiduría de este Salomón. Y Jesús, el máximo de nuestros ejemplos, agradó al Padre, Rey de Reyes, con una única preocupación y ocupación que tuvo en su ministerio terrenal, y era obedecer y honrar al Padre Celestial. Era su máxima prioridad. Ahora entonces la pregunta es, para nosotros, ¿cómo podemos honrar no solamente en el presente y en el futuro, sino también a nuestra pasada generación? La honra también tiene un efecto retrospectivo en donde uno guarda la dignidad, no por lo que hoy uno es, ni por lo que uno será mañana, sino por causa de quienes estuvieron primero que nosotros. Por eso se nota que hay familias que mientras los patriarcas, abuelos, bisabuelos están vivos, todo está bien. Y cuando van muriendo, eso se vuelve un desastre. Y vemos el ejemplo en la Biblia, en un momento determinado, cuando Dios gobernó por medio de los jueces, que llegó un momento determinado que el pueblo se desenfrenó, porque no tenía una mano dura o no tenía algún tipo de objeto que le representara una influencia de autoridad y de respeto. La mayoría de nuestras naciones han pasado por momentos difíciles. Yo sé que tenemos personas en línea que son de diferentes países viendo esta transmisión. Aquí tenemos personas de otras naciones, pero casi todas nuestras naciones en América Latina han pasado por dictaduras, dictablandas, procesos rígidos de cualquier índole gubernamental o líneas fuertes de gobierno. Y cuando pasan los años y pasa todo lo difícil, siempre sale a relucir una palabra que parece masoquista, pero en el fondo no lo es. La gente dice, si estuviera fulano gobernando el nuevo. Yo no voy a mencionar nombre, cada quien ajústelo a su nación. Y usted sabe a qué obedece ese sentir, a la carencia de orden, respeto y honra que se va deteriorando cuando las generaciones no saben respetar los esfuerzos de la generación anterior. Entonces la honra no tiene un efecto solamente presente y futuro, sino también retrospectivo, donde hay cosas que uno no la haría porque uno sabe que de donde uno viene, eso no fue lo que se me enseñó. No fue lo que se me modeló, no fue lo que se me dijo, no fue lo que me invirtieron. Y ahora, aunque yo no tenga un padre y una madre con la vida o con la capacidad de verme, o quizás a alguien que me instruyó que no esté ahí, yo tengo que guardar la dignidad de esto para que mañana esto no se convierta en una vergüenza a quien invirtió esa cuota en mi generación. Y esto implica que hay declaraciones que son fundamentales. Y una de ellas que yo me doy cuenta que en estos días no se toma tan en serio, pero que antes era fundamental, tenía que ver con la bendición de los padres para el matrimonio.
Y yo sé que aquí hay muchas personas que me están viendo, que están presentes, o que están solteros, o que están orando, o esperando, como sea. Y déjeme decirle lo siguiente. Jueces capítulo 14, verso 1 al 4, habla de una historia muy interesante. Sansón desciende a Timnat y vio una mujer de las hijas de los filisteos, lo declaró a su padre y a su madre, le dijo que había visto una de las hijas de los filisteos, quería que se la dieran por esposa, y su padre y su madre le dijeron rotundamente lo siguiente: y es Sansón que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni de todo el pueblo, para que tú te vayas para allá a buscarse una incircuncisa filistea. Esa fue la respuesta de él. Sansón respondió a su padre: tomaré esta por mi mujer, porque esa es la que me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque él buscaba vengarse con los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban sobre Israel. Sansón persistió porque quería casarse con una filistea, aunque sus padres se oponían. Y literalmente, aunque los filisteos murieron bastantes en aquel día, cuando se suscitó el hecho que ya se conoce en la historia y se lo puede estudiar, Sansón terminó sin fuerzas, sin ojos, ciego, y Sansón, que era comparado con un sol naciente, la luna menguante de Dalila lo destruyó. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la capacidad que un padre y una madre tienen de ver por el bien y el amor de uno, lo que a uno le conviene y lo que no, es un factor determinante en cuanto a uno. A veces se pueden equivocar, se pueden predisponer, pueden relacionar traumas vividos con realidades que quieren evitar, pero casi siempre es mejor que se hayan equivocado y no que te tengan que poner la mano en el hombro y decirte: yo tenía la razón. Tenemos que tener mucho cuidado con estos detalles y empezar a trabajar esto con nuestra generación, los que tenemos hijos, los que tenemos hijas. Yo creo que vamos a tener que retomar en los círculos de enseñanza un principio que me estoy dando cuenta. La mayoría de los hijos de Dios, la mayoría de los que tenemos hijos, estamos orando para que Dios les envíe buenos esposos y buenas esposas a nuestros hijos y nuestros hijos. Eso es lo correcto, lo que uno hace como padre. Pero yo me pregunto, ¿y cuántos de nosotros estamos preparando a nuestros hijos para que eso que Dios les va a mandar no pase un dolor de cabeza mañana? Porque la cosa tiene que ir de dos vías, ¿verdad? Entonces hay un trabajo del Espíritu que nosotros solicitamos oración al Señor para que el Señor nos favorezca con un bien en nuestra generación y poder tener paz con nuestra descendencia en un tiempo difícil. Pero hay un trabajo de honra que nosotros tenemos que hacer para que así mismo otro o otra pueda tener paz con quien nosotros le estamos entregando. Y esa formación de casa de nosotros, y esa cultura, y ese modelo. Usted espera a su esposo peleando, rompiendo platos, volando como platillo volador en el aire, y todo le contesta, o el esposo le maltrata a la esposa. Esa mujer, cuando llegue mañana a un hogar, lo que vio es lo que va a repetir. Usted es un hombre no proveedor, y que todo quiere que se lo resuelvan, y hasta para matar una cucaracha que anda ayudándole a subir a un sitio a usted por el miedo y la persona tratando de resolverla. Mañana, cuando ese hijo llegue a una casa, va a repetir el patrón que vio usted. Usted trata bien a su familia, aunque no tenga que tener muchos recursos, pero modela honra, sus hijos van a modelar honra. Porque esto va de generación en generación. Se reproduce por paradigmas visuales, audibles, físicos, paradigmas de modelo, de ejemplo a reproducir. Y esa realidad entonces hace que mañana un varón diga: yo no le puedo pegar un golpe a mi esposa, y mucho menos pensar en matarle en un feminicidio, porque yo nunca vi a mi papá levantarle la mano ni la voz de manera violenta a mi mamá. Y ese modelo es una honra retrospectiva. Lo mismo se aplica al ministerio. Hay cosas que uno tiene que entender que conlleva la dignidad del ministerio. No por mí, no por usted, sino por causa del nombre que ha sido puesto en nuestra vida. Hay cosas que a otros le lucen, a nosotros no. Hay cosas que otros pueden, nosotros no. Y quizá usted dice: todo me es lícito, claro, pero también te dice: no todo me conviene.
Entonces, por lo tanto, uno tiene que guardar la dignidad de que si fuera humanamente por uno haría muchas cosas, pero por el nombre del Señor que ha sido puesto en nuestra vida, nosotros tenemos que operar en ese grado de honra y de representación, donde quiera que estemos, para poder tener la imagen de Cristo expresada de forma que traiga gloria al nombre del Señor. Hablar con respeto y amor. Pablo animó a Timoteo, a su hijo espiritual, y a los hombres y mujeres mayores dignos de hablar con ellos con respeto y amor. Y mire lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 5, 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. También en un momento determinado, si fuese necesario, también Génesis 45, 9 al 11 dice que José llevó una ofrenda a su padre. Quizás no todos los casos lo requieren, pero hay una etapa donde nuestros padres ya no proveen, ya no nos manejan recursos. Y qué pena es cuando un padre tiene que estarle mendigando a sus hijos cuando le dio todo en la vida en el momento que lo necesitaba. Así que Génesis 47, 12 dice, alimentaba a José a su padre y a su hermano, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Por lo tanto, hay principios que tampoco se deben de violentar. Y uno de ellos es que muchas veces, por la gracia de Dios, nosotros hemos conocido de Cristo, pero nuestros padres no. Y hay creyentes que se llenan de tanta arrogancia y orgullo, que lo que parece ser una ganancia se le convierte en una especie de pérdida. Porque entonces critican a sus padres porque ellos no creen en lo que uno cree. Lo menosprecian, lo maltratan, le dicen cosas. Yo he visto personas que le piden a un hijo que le ayude a bajar una aplicación o un teléfono, y delante de mí yo he tenido que confrontar personas que dicen, papá, pero usted sí es bruto. Claro, es muy bruto. Pero era tan bruto que cuando usted no sabía llevarse una cuchara a la boca, le tuvo que enseñar al brutito que tenía cómo se llevaba, entre otras cosas. Y ahora tú eres más inteligente porque ese te ayudó, y ahora tú crees que el otro merece un atropello de tu parte. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos esa falta de tacto que existe generacionalmente hablando. Ahí entonces, en vez de criticar, lo que tenemos es que mostrar amor, paciencia, procurar servir de la forma que se nos permita. Y uno de los énfasis grandes que hace esta cultura de la honra tiene que ver con el trato de familia. Porque la familia, en el oikos, es donde se suscita el punto céntrico, donde se compone toda la célula que constituye una sociedad, un núcleo más pequeño. Por lo tanto, si el laboratorio llamado mi casa no puede reflejar y modelar el reino de Dios, entonces no estoy apto para manejar la iglesia del Señor. Tenemos que revisar cómo estamos manifestando honra en nuestra casa. Padres con hijos, hijos con padres, entre hermanos. Siempre habrá roces, porque es normal, pero dentro de lo que es normal, entender la dignidad del evangelio que representamos. Vemos ejemplos en la Biblia de personas que honraron a sus hijos. Primer libro de Samuel 1:11, la historia de Ana, cuando lloró y fue afligida, porque ella entendía que no debía ni siquiera de pasar navaja, según la ley de su tiempo, sobre su hijo, el profeta Samuel, y sino dedicarlo al Señor todos los días de su vida. Número 2, la mujer sirofenicia cuando pide liberación para su hija. Mateo 15, 22 al 28. Dice la escritura, es aquí una mujer cananea había salido de la región, clamaba y decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija gravemente está siendo atormentada por un demonio. Jesús no le respondió ni una palabra. Y entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voz contra nosotros. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Ella vino y se postró, dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús respondiendo dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Marcos 5, 22 al 23. Jairo,
pide sanidad para su hija a Jesús. Job 1:5, Job oró por sus hijos y ofrecía sacrificios por si uno de ellos iba a pecar o fallar en algún momento. Y Primera de Crónicas 22:7-13, David oró por su hijo Salomón para que Dios le diese la sabiduría y le ayudase en su reino. La oración de Abraham a Ismael, Génesis 17, que luego le llevó a convertirse en una nación poderosa en un momento determinado debido a la bendición de su padre Abraham. Así que hay muchas formas de honrar. Dar formación a los hijos, instruir en la práctica. El niño aprende por imitación. Los padres dan buen ejemplo. Instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero aquí yo tengo que detenerme para... En el Evangelio nosotros tenemos que tener balances. Y uno de los balances que tenemos que tener en el Evangelio es aprender a gestionar, la palabra gestionar, todo lo que le pertenece a la vida, pero también a la piedad. La piedad está relacionada con la fe, pero la vida es una realidad en donde yo vamos a tener que transitar. Entonces nosotros a veces hacemos una especie como de inclinación, damos por biberón, por goteros, por donde usted quiera, versículos, capítulos y libros a los niños desde que nacen hasta que tienen mayoría de edad, para cruz toda la vida. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que tenemos jóvenes que salen de su hogar como si toda la vida lo hubieran vivido dentro de una burbuja y se encuentran con un mundo ahí afuera que está totalmente fuera de control y entonces terminan yéndose a un extremo y nosotros hicimos un buen trabajo, pero nos faltó algo y fue el balance entre la vida y la piedad. Yo voy a darles una idea de algo que hacemos en mi casa, si le funciona a ustedes. Yo tengo un día que para mí es sagrado, a menos que no haya algo relevante. Yo prefiero seguir después de un fin de semana intenso, que lo tenemos como este, que fue inagotable, corrido, hasta noche. Pero yo prefiero hoy seguir corrido acá, pero el martes de la noche para mí es incomprometido, a menos que no haya una emergencia grande. Sacamos un tiempo en familia, compartimos, nada extraordinario, pero simplemente el tiempo que invertimos en la noche tiene un balance de dos cosas. Un texto bíblico, una idea bíblica, no es un estudio, una prédica, y un tema de la vida. Ahora actualmente estamos hablando de finanzas. Mi trabajo con mis hijos es explicarles que es una deuda sana y que es una deuda no sana. Cuando usted adquiere una deuda para un propósito y cuando no. Explicar la diferencia entre crédito y débito, que es un banco comercial, que es una asociación, que es una cooperativa, que significa un cooperativismo, que es un activo, que es un pasivo, por qué no gastas todo lo que tienes, y si tienes que saber qué te queda para mañana y una emergencia, y usted dirá, pastor, ¿eso es espiritual? Pues claro que sí, tan espiritual como los versículos. ¿De qué te vale saber de la Biblia de tapa y vivir con una deuda y con un lío y el día entero maldiciendo y cogiendo personas de estafa y haciendo cosas que no las cumplas porque tienes fe, tienes piedad, pero no tienes formación para la vida? Y probablemente tienes recursos para vivir para la no el tiempo me lleva, porque ellos toman nota, hacen preguntas, hacemos... Pero ayúdame, porque si me va a gastar lo que tengo, entonces te están aplicando los principios. Si le damos una especie de presente que lo hacemos los sábados, es algo mínimo, el domingo yo lo estoy observando a ver si ellos van a honrar a Dios de lo que le he dado. No importa que sea poco, pero la idea es crear una cultura para que mañana nuestros hijos no terminen haciendo lo contrario a lo que nosotros hoy servimos al Señor. Y hay muchas formas de uno modelar. Cuando yo tenía a mi madre en cama,
casi 3 años y medio en su etapa final, cuidándole en una cama. Ya no sabía ni cómo repartirme. Y al final de la jornada, cuando tenía que hacer las compras de la casa de ella y dejar otra cosa, me llevaba a mis 3 hijos pequeños. Lo que me llevaba 30 o 20 minutos comprar, con ellos era más de 1 hora. Usted vaya a hacer que el tramo y búsquenme allá y este papelito, y cada uno iba. Y cuando veníamos y la llevábamos, le decía, ustedes ven lo que hicimos con mamá, si un día su mamá lo necesita, lo tienen que hacer con nosotros. Todavía ellos se acuerdan de eso. Usted podía ir, yo podía ir solo, usted puede ir solo, pero usted no va a sembrar un ejemplo, sino solamente una teoría. Entonces nosotros necesitamos empezar a modelar. Si usted llega a la casa del Señor y usted ve que un niño tira un chicle al suelo, tómelo y dígale, eso no se hace. Porque usted está modelando a una generación para que mañana pueda reproducir el ejemplo. Luego entonces vemos cómo dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por lo tanto, el deber nuestro es señalar el camino, aprender que ellos lo transiten y estar en la disposición de poder dejar un legado generacional. Segunda de Timoteo 1:15 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tuvo una mamá y una abuela que le modelaron a Cristo, pero note lo curioso, el papá de Timoteo no fue creyente, sino un griego que se oponía a que Timoteo entonces estuviera en la fe. ¿Cómo este muchacho sale a ser un tremendo legado apostólico de Pablo? Uno que dio continuidad de supervisión al evangelio y fundamental para su tiempo y para nosotros hoy lo que vemos en la escritura, si no tenía ni siquiera un padre que creía en lo que él creía. Pero hubo una madre y una abuela que estuvieron allí dándole el buen ejemplo de la fe. Y la honra también trasciende el tema de lo que es el matrimonio cuando en Efesios 5:23 lo plantea con el marido y la mujer. Y Efesios 5:32 dice claramente, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y aquí la palabra respeto es la palabra proveo, que es la palabra reverencia, respeto y admiración que una persona siente hacia alguien o algo. Y por lo tanto, aquí también habla esposa, iglesia, tipología, respete a su marido y el misterio de la relación que Cristo tiene con su iglesia, que se compara a la relación del esposo con la esposa. Cuidar el vínculo y la relación. Amad a vuestras mujeres como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo y la iglesia. Segundo principio, 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este aspecto se relaciona muchas cosas. Jesús, como el buen pastor, da su vida por las ovejas, toma en cuenta que no le falte nada, cuida de ellas, trabaja, las carga, las lleva a descansar. Entre otras metáforas, asimismo también tiene que suceder en el vínculo de familia. La Biblia dice que nosotros también como piedras vivas debemos de ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es que la piedra viva de la que está hablando acá, estamos unidos en amor y no hay competencia. Cada de su posición, manera la unión implica convivencia, el esposo y la esposa deben de vivir juntos, que allí hay un vínculo de unidad y por lo tanto la Biblia en este vínculo de unidad llega al punto de decir ámense como sus propios cuerpos. Mire este misterio, que la matemática dice que 1 más 1 es 2 y la Biblia dice que uno se unirá al otro y ya serán uno solo. Por lo tanto, lo que está hablando es que esto es una función
en donde lo que le duele al otro de ahí en adelante o le alegra será la alegría y el dolor que uno pueda sentir cuando uno opera en la cultura o en el principio de la honra y no de la individualidad como tanto se está viendo en nuestros días. Esta unidad o vínculo que genera la honra tiene 4 demandas fundamentales. La van a tener en el material, pero yo quiero dejarles por lo menos una pincelada. Cuando la Biblia dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, Génesis 2:24, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra hebrea aquí para uno es la palabra ejad, que significa unido y es más que convivencia, es trabajo en conjunto, el ser uno indivisible, como el Padre y el Hijo son uno. Por eso la unidad tiene 4 aspectos. El primer aspecto de la unidad se llama la asociación. El Padre y el Hijo están asociados en comunión y la unidad exige asociación. Y muchas personas profesan a Cristo, pero se niegan en la comunión con los hermanos y por lo tanto no quieren tener asociación con otros. Y para que haya unidad va a haber que tener roces y vinculación. Número 2, el segundo aspecto de estas 4 demandas se llama el carácter. Tener carácter, ese carácter involucra el nombre de Cristo, apartarse de unidad y procurar mostrarse los mismos atributos morales entre sí, como el respeto mutuo, la justicia, el darse el uno a otro y demostrarse que se aman. Tercer atributo es exactitud teológica. Es creer en un mismo orden, en una misma cosa. Y no hay una cosa más generadora de división cuando hay diferentes conceptos de fe o de creencia, valores y principios en una casa. Cuando los valores están en diferentes direcciones y los principios, habrá conflicto. Y el cuarto principio dentro de lo que tiene que ver con esta realidad que se plantea acá, que es las 4 demandas de la unidad, tiene que ver con la estatura. Es decir, debe de escuchar, creer y practicar la misma creencia que caracteriza la estatura de la madurez de ambos. Y aquí, por último, yo quisiera considerar que dentro de estos aspectos de la honra está lo que es la dignidad. Y esa dignidad tiene que ver con la naturaleza y la investidura que Dios nos ha otorgado como hijos suyos. Todos nosotros se nos ha dado una dignidad como hijos de Dios y esa dignidad tiene mucho que ver con estima, con respeto, identidad, amor, entre otros aspectos fundamentales. Por último, 2 aspectos relevantes con lo que quiero ir concluyendo es lo que declara Efesios 5:25, marido, amad a vuestra mujer, ese énfasis, amad como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y es que el respeto incluye amor. Cuando estamos hablando de que usted respeta a alguien, usted le está diciendo que usted le ama en alguna expresión o forma. Lo que pasa es que la palabra amor para nosotros nada más es una cosa, pero en el contexto original, amor tenía como 3 o 4 definiciones. Una de ellas era estorge, eros, fileo y ágape, entre otros. Y dentro de todo esto está un amor erótico, hay un amor que es el amor que solo se le puede tener a Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Hay un amor que es filial entre hermanos. Hay diferentes expresiones de este amor, pero sin amor no puede haber honra, porque usted no puede amar, no puede honrar a aquello que aborrece. Honrar a Dios con nuestros bienes es el último punto de esta enseñanza. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tu bien y con la primicia de todo tu fruto. Es que cuando le damos honra a Dios, estamos abriendo puertas espirituales para que Él también siga haciendo sobreabundar nuestra vida. Cuando le damos a Dios nuestra vida en alabanza, nuestro tiempo, nuestro servicio, podemos también recibir honra de su parte. Y el Salmo 50:23, con el que concluyo, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuando honramos a Dios, Dios se encargará de honrarnos, porque fue el que dijo, yo honraré
a aquellos que me honran. Así que la honra no se originó en la tierra, sino en los cielos. Por lo tanto, es un principio eterno, milenario, practicado en mucha cultura, y el que lo asume y lo practica tendrá garantía de victoria y de que le irá bien. Y en algunos casos, cuando el mandamiento es con promesa, le irá bien y será de largos días sobre la faz de la tierra. Quisiera abrir este espacio en lo que respecta a mí, concluyendo esta enseñanza. Si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto la pueden formular en esta hora.